poder utilizar la lectura como un medio para poder conocer el pensamiento de otro. Eso tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas que tengas un objetivo de lectura para poder comprender lo que estás leyendo, después poder utilizar esa información y confrontarla con tu forma de pensamiento. Puedes pensar que estás a favor o en contra de lo que ese autor en particular te dice, o recordarte otros tipos de lecturas que hayas realizado con otros autores que pongan como en juego diferentes posturas hacia eso que se está hablando, ese tema que se está tratando en ese texto, ¿no? Entonces el poder tener esa habilidad de comprender, de traer, de utilizar esa información a través de la cultura escrita es una de las habilidades o es una de las competencias lectoras. Pues precisamente implica, primero que nada, entender cuál va a ser el objetivo de la lectura. Eso me parece que es indispensable. Por ejemplo, yo en este momento estoy leyendo una novela que lo hago como para poder entender la forma narrativa de ese escritor, por ejemplo, ¿no? Y de repente se me antoja leer otra cosa, algo que me hable sobre, por ejemplo, un principio científico. Entonces, para poder entender cómo escribe un autor, tengo que utilizar ciertas herramientas y fijarme cómo escribe y tratar como de descifrar cuál es la forma en la que él hace el juego con la escritura. Y para poder entender ese artículo científico, tengo que tener otros conocimientos. A lo mejor acordarme sobre algo que yo conozco, que yo sé sobre el tema, y después poder conocer qué cosas nuevas me está dando ese artículo en particular, ¿no? Entonces es bien importante, cuando tú eres un lector competente, primero que nada, tener cuál va a ser el objetivo de tu lectura, para qué vas a leer, y después saber cómo le vas a entrar a esa lectura. Entonces son ciertas herramientas que debes de tener cuando eres competente. Y por ejemplo, un niño que lee un cómic puede tener también una cierta competencia lectora. Él lo hace a lo mejor para disfrutar, para conocer, para reírse de los muñequitos, y con eso está ya poniendo ahí su competencia lectora. Híjole, esa pregunta está muy buena. Principalmente yo creo que la primera cuestión a la que se tiene que enfrentar es que todo el mundo lo catalogue de inexperto, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en la escuela, en la sociedad, es como una cosa, ya se está volviendo como tabú la lectura, ¿no? Pareciera que la lectura la ejercen personas que tienen profesiones o conocimientos, o los científicos, como si fuera algo muy lejano de cualquier ser humano normal, común y corriente. Y eso le da a una persona pues un sentimiento de sentirse como no apto, ser inexperto, no saber, no conocer, y eso no es verdad. Yo creo que la principal reto que tiene que vencer cualquier lector, y más uno que digamos apenas va a iniciarse en esto de la lectura, es saberse que es capaz de leer lo que él quiera y en el momento que él quiera y de la forma en que él lo decida. Para mí, un lector inexperto es aquel que no se sabe capaz de poder leer, y podemos leer ¿qué? Pues lo que se nos venga en gana. Ese es el chiste de ser lector. Comprender un texto, pues eso tiene mucho que ver con el objetivo de lectura. Por ejemplo, si yo voy a leer un artículo científico, como te había comentado, y yo sé muy bien para qué lo quiero leer, por ejemplo, si lo quiero leer porque en química hemos estado viendo ciertas cuestiones ahí que tienen que ver con la ciencia, a lo mejor yo en esa lectura me apropio de esos conocimientos que necesito para hacer ese examen, ¿no? Y eso me va a hacer a mí ser competente en el momento que yo presente esa evaluación. Sin embargo, si yo lo que quiero es leer ese artículo para informarme sobre ciertos acontecimientos científicos, también voy a tener cierto nivel de competencia, pero todo depende de cuál va a ser el objetivo de la misma lectura. ¿Y qué herramientas tiene que tener una persona para poder comprender? Primero que nada, recordar qué se sabe sobre el tema.
Si yo sé algo sobre el tema, ya tengo cierto conocimiento sobre él. Dos, identificar cuál va a ser el objetivo de mi lectura. ¿Para qué voy a leer esto? ¿Qué quiero saber de esto? Después, identificar, por ejemplo, los títulos, los subtítulos, y irme adentrando. Por ejemplo, si yo leo un título y el título dice, hace poco estaba en las redes sociales algo que me dio como mucha risa, ¿no? Decían algo así como el elemento de Dios, o era un término así que utilizaban los físicos para describir un elemento que no estaba como ubicado aún en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si vamos a leer algo sobre eso, a lo mejor yo lo leo por pura curiosidad y por enterarme de qué es eso, ese elemento de Dios o lo que están diciendo ahí, ¿no? Los científicos. Pero a lo mejor un científico que ya tiene un bagaje cultural sobre ello, lo que va a hacer es apropiarse totalmente de ese conocimiento, ¿no? Entonces habrá diferentes niveles de comprensión de esa misma lectura, dependiendo también de lo que yo conozco, de lo que yo ya sé o de lo que yo quiero aprender sobre lo que voy a leer. Es lo que yo te decía hace ratito. Ya cuando yo tengo esa habilidad de que he leído varias cosas y tengo varios referentes o varios conocimientos previos sobre un conocimiento, sobre un contenido, por así decirlo, sobre un tema, cuando viene a mí una lectura que habla sobre ese tema y es de un autor en específico, el cual me cita a otros autores o me muestra su postura frente a ese tema, mi capacidad crítica va a ser el que si yo ya tenía conocimientos previos y yo ya había leído a otros autores, en el momento que yo esté haciendo esa lectura, voy a traer a mí lo que yo ya sé, desde otros diferentes puntos de vista. Y entonces, ahora sí, yo podría hacer un análisis crítico sobre lo que ese autor me está diciendo. Puedo coincidir con él, a lo mejor coincido en 2 o 3 cuestiones, a lo mejor pongo en duda otras tantas, ¿no? Pero ahí está mi capacidad de análisis crítico. Cuando yo traigo acá, no nada más el referente de un solo autor, sino de otros autores, que eso se llama intertextualidad, ¿no? Cuando tú traes diferentes. Y bueno, ahorita con el uso de la tecnología, no nada más tenemos acceso a los libros como tal, sino también a otras fuentes de información, las cuales podemos hacer ese cruce de información con el libro, con lo que vivo todos los días, ¿no? Con lo que yo conozco de la vida y con lo que he leído a lo mejor en otros lugares, ¿no? Como en las redes virtuales y todos esos otros lugares, ¿no? Donde puedes obtener información. Leyendo mucho, ¿no? Pero yo sí considero, estoy totalmente de acuerdo, me parece que sí, para poder mejorar la competencia lectora hay que leer, pero también hay que saber ¿para qué voy a leer? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué voy a encontrar en esta lectura? Simplemente lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Si tú lees un título, puedes empezar a imaginar sobre qué va a hablar ese libro. Muchas veces cuando visitas una librería, muchos de mis alumnos me dicen, ay, es que como que no sé qué leer, ¿no? O hay gente que me dice, es que a mí este libro me atrapó. En cuanto vi el título, me atrapó y yo quise leerlo. Y ni siquiera sabía de qué trataba, pero simplemente leer el título me enamoró y me hizo leer. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra competencia lectora. Tener muy claro, primero que nada, que todos somos lectores, todos estamos funcionando en este mundo social donde todas las relaciones con los otros se llevan a través de la lectura, de la escritura, y por eso estamos hablando de cultura escrita. Entonces todos somos lectores, tenemos diferentes niveles de alfabetización, por así decirlo, pero todos podemos ser capaces de leer lo que queramos en el momento que queramos y poder aprender o simplemente leer para divertirnos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones más importantes para mejorar la competencia lectora es acercarse a la lectura, cualquiera que sea lo que me atrape, una revista, un pasquín, una cómic, las mangas, estas dichosas que les encantan a los jóvenes, lo que leo en las redes sociales, cualquier tipo de página de internet, cualquier cosa que me atrape y me permita a mí ir haciendo una búsqueda de la lectura. Y lo más interesante es saber para qué voy a leerla y después reflexionar qué fue lo que aprendí sobre lo que leí o qué conocí a través de esta lectura, ¿no? Que es lo más importante de ser un buen lector.